Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 10, versículos del 25 al 48. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró, y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cornelio había convocado a sus parientes y amigos más íntimos para que vinieran a su casa para escuchar a un discípulo del Señor. Cornelio constituye un gran ejemplo para nosotros. Debemos abrir nuestra casa e invitar a parientes y amigos a oír la palabra de Dios. Con esto Cornelio demuestra ser un hombre de fe, es decir, él tuvo la convicción plena de las promesas de Dios y estaba listo para obedecer sus mandamientos. Nos confirma que la fe y la obediencia son inseparables. Y aquí tenemos algunos hechos que confirman esta verdad. Cornelio le cree al ángel de Dios y le obedece, pues envía a sus siervos a traer a un tal Simón de sobrenombre Pedro. Luego invita a parientes y amigos a su casa, y reunidos todos esperan la llegada de Pedro. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, el anfitrión le dice: Estamos reunidos todos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decirnos. Es decir, Cornelio tenía la total seguridad
de que Pedro era el portador de la voluntad de Dios para él y para los suyos. Por lo tanto, tuvo gran disposición para escuchar y obedecer la voluntad de Dios. Una pregunta entonces: ¿estamos dispuestos a abrir nuestras casas, nuestros hogares, invitar a parientes y amigos para escuchar lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y de nuestras familias? Tal vez no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, pero podemos empezar escuchando la palabra de Dios en casa, orando como lo hacía Cornelio y teniendo favor con los necesitados. De esta manera Cornelio ya hacía una gran parte de la voluntad de Dios. Estaba haciendo lo que Jesús enseñó: amar a Dios y amar al prójimo. Pero le faltaba completar algo, y Pedro es enviado para sellar esta relación de Cornelio y los suyos con Dios. Pedro les predica el Evangelio de Jesús, es decir, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ellos reciben el Espíritu Santo, tal como lo recibieron los judíos el día de Pentecostés, y luego se bautizaron. Queda confirmado que las bendiciones de Dios son universales, tanto para judíos como para gentiles. En este capítulo 10 del libro de los Hechos tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, cuando le dijo en Génesis 22:18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La bendición no era solo para el pueblo hebreo, para la nación hebrea, sino para todas las naciones de la tierra. En Génesis 28:14 especifica aún más: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y esta bendición es para usted y para mí también, porque somos parte de todas las familias que existimos aquí en la tierra. Y cuando habla de simiente, ¿a quién se refiere? El apóstol Pablo en Gálatas 3:16, él nos confirma. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si se hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Si escuchamos su evangelio, si creemos en su evangelio, si nos bautizamos, entonces empezamos una relación con Dios personal, pero también puede ser familiar. Y esta sería una gran bendición para usted y su familia, así como para mí y mi familia también, tal como sucedió con este centurión llamado Cornelio. Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. Revisión del libro Hechos de los Apóstoles.